Hola, nosotras somos el grupo 12, formado por Lucía Arroyo Agudo, Lourdes Benítez Rodríguez y Sheila Carreto Rebollo, y vamos a trabajar el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Durante el vídeo trataremos temas sobre la historia, sobre las voces y sobre la aplicación del cuento al aula de infantil. Respecto al tema 1 y a la historia, el tiempo en el que transcurre el relato no lo podemos definir en ningún momento real, aunque por referencias que da el autor sí que podemos ubicarlo en torno al siglo XIX. En lo que se refiere a la dimensión episódica, el relato se divide en 12 capítulos, y en cuanto a la dimensión configuracional, la trama constituye un orden no lineal. También podemos decir que la historia transcurre muy lentamente, estando el tiempo real parado. Respecto al espacio, el relato ocurre en un espacio imaginario, en concreto maravilloso, regido por leyes paralelas a la realidad. Estas leyes nos transmiten pura fantasía y una gran capacidad para evadir al lector. Una de las ideas que se representa es la entrada de Alicia en un mundo maravilloso, consiguiendo ampliar sus experiencias, evolucionando y adquiriendo determinación. Dentro del tema de las voces voy a explicar los personajes. Vamos a comenzar con Alicia. Sabemos que es el principal de la novela y que se construye en un espacio fantástico mediante un mundo caótico y crítico a la realidad del siglo XIX, durante la época victoriana. Lo consideramos un personaje redondo, puesto que va cambiando tanto su forma de pensar como su personalidad a lo largo de la historia. Es decir, se va alejando de lo simple y va mostrando diferentes facetas y perspectivas, debatiéndose así entre lo real y lo ficticio. También consideramos que Alicia es testigo, puesto que va observando todo lo que ocurre entre estas cosas, los sinsentidos del País de las Maravillas. Respecto a la mismicidad, sabemos que Alicia se presenta como una niña sabia, cuyo espíritu es investigador y curioso. Todo esto lo podemos apreciar, ya que no se le escapa ningún detalle, tanto de los lugares a los que va como de las situaciones que vive. Es por ello que saca a relucir su inteligencia. A lo largo de la novela también sabemos que el objetivo que tiene ella es poder conseguir sentirse libre y fuerte, además de impartir justicia. Respecto a la ansiedad, sabemos que Alicia está en continuo contraste con otros personajes. Al principio la ven como una niña insignificante, incluso la llegan a tratar como un objeto, enseñándole diferentes costumbres de su entorno o cómo debe actuar dependiendo del personaje que tenga delante. Sin embargo, experimenta una serie de conflictos con varios personajes, como por ejemplo es el caso de la oruga o la reina, a través de los cuales le ayudan a formar su carácter y su personalidad. Respecto a la relación con el mundo, podemos decir que es extraña, pero a la vez es contradictoria. Al principio del relato podemos observar cómo no se siente nada identificada con lo que está viviendo. La personalidad del sombrero loco refleja a un sujeto trastornado, confuso e incoherente, que va a permanecer atrapado para siempre en la hora del té. Consideramos que es un personaje plano, ya que desde el inicio hasta el fin sigue con sus ideales revolucionarios que lo representan, incluso llegándose a enfrentar a personajes con bastante más autoridad que él, como es el caso de la reina. Representa muy bien el sinsentido que existe en el País de las Maravillas. También sabemos que tiene bastantes malos modales y que tiene un gran deseo continuo de desafiar a los invitados de la fiesta del té, tanto con sus acertijos como con sus juegos de palabras. Relacionándolo con el tema que estamos tratando de la sociedad, aclaramos que representa a una clase social media-baja, ya que su único oficio es fabricar sombreros, y en aquella época estaba bastante mal visto. A pesar de estas características pésimas, podemos decir que es un personaje bastante noble, leal y protector, sobre todo en lo que concibe a Alicia, ya que la anima e impulsa a conseguir sus metas, incluso llegando a traspasar la locura. Actúa un poco como el guía a seguir para sobrevivir en ese mundo tan caótico en el que se encuentra actualmente. Pasando a la Reina de Corazones, podemos decir que es un personaje plano y secundario. Identifica tanto a la corte como a la clase alta de la época y utiliza un ejército de cartas a su favor. Esto lo podemos relacionar con la reflexión de que juega con todas las cartas a su favor. Las relaciones sociales de esta mujer son bastante interesadas y poco profundas, es decir, banales. Es decir, se cree que tanto su persona como su poder son omnipresentes.
Es un personaje cuya continuidad temporal se mantiene y su sociabilidad con otros brilla por su ausencia, aunque también podemos apreciar cómo a medida que avanza la obra, los demás personajes le van teniendo cada vez más miedo y llegan finalmente a temer por su vida ante el menor acto que realicen. Muchos aspectos giran en torno a ella, como por ejemplo que llega un punto en que tiene la posibilidad de vida de los personajes, ya que es ella quien decide quién debe vivir o quién debe morir. Podemos también, para finalizar, decir que tiene un rol agresivo, pero a la vez actúa de manera protectora ante daños externos. Es decir, se protege a ella misma frente al daño de los demás. El conejo blanco consideramos que es un personaje plano, puesto que está construido en torno a la idea de realismo y sensatez que se tiene en aquella época victoriana del siglo XIX. Todo esto lo podemos ver reflejado en las vestimentas, características, pensamientos y cualidades que representan a este personaje, como por ejemplo las prisas, esa obsesión que se tiene con el tiempo. También apreciamos que es un personaje más secundario y momentáneo, aunque esto no significa que no tenga una clara presencia e importancia. Respecto a la mismicidad, es un personaje bastante sensato, responsable, tímido, incluso a veces insolente. Representa a la clase media alta con criadas y servicio, aunque eso no significa que tenga autoridad, puesto que es mensajero al servicio de la reina. Finalmente sacamos la conclusión de que se encuentra en un mundo atropellado por el tiempo, como alega él, donde se mantiene firme frente a lo caótico. Representa un acercamiento al poder y a una sociedad tanto reglada como jerarquizada. Aunque es el personaje más adaptado, sus características son totalmente contrarias a la realidad en la que se encuentra. Por otra parte, también queremos mostrar la aplicación al aula de educación infantil sobre el cuento Alicia en el País de las Maravillas. Para ello, hemos realizado 2 actividades que se van a presentar a continuación, mediante las que trabajaremos las características de los personajes, los valores que estos representan y las distintas clases sociales. Hemos decidido trabajar estos 3 aspectos porque creemos que la etapa de educación infantil es el momento adecuado para empezar a desarrollar el crecimiento personal de los pequeños y pequeñas. Y esto lo realizamos trabajando actitudes y valores, fomentando de esta manera aspectos positivos que deben adquirir para formar parte de la sociedad. En la primera actividad queremos trabajar 4 objetivos, los cuales son trabajar conocimientos previos, potenciar la escucha activa, conocer los distintos grados de poder de los personajes y, por último, fomentar la comprensión y expresión oral. Cabe decir que para realizar esta actividad, en sesiones anteriores hemos trabajado la película y el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, por lo tanto, tienen conocimientos previos suficientes para poder llevarlo a cabo. Se va a llevar a cabo de una manera individual y contiene 3 partes. La primera parte consiste en un texto que vemos en la diapositiva, el cual se va a proyectar de manera visual en una pizarra digital y la maestra lo va a leer 1 o 2 veces para que todos los niños lo oigan y lo comprendan adecuadamente. La segunda parte consiste en repartir una ficha a todos los niños y las niñas en la que se va a presentar 6 personajes y 6 frases. Van a tener que unir cada personaje con la frase que corresponda. Como vemos en la diapositiva, están ya de manera ordenadas, por lo que sería así como los niños tienen que unirlo. Para realizar esta parte deben tener en cuenta aspectos del texto que se le ha leído anteriormente, porque de ahí se van a poder ayudar para realizarla correctamente. Por último, se va a llevar a cabo una reflexión a partir de unas preguntas que se le van a realizar al alumnado para que puedan explicar su respuesta y compartir con los demás compañeros y compañeras. Algunas de las preguntas son: ¿existe algún personaje que tenga más poder en el mundo de las maravillas? ¿Qué personaje se hace más grande y pequeño a lo largo de la historia? ¿Quién piensa la reina que robó las tartas? ¿O quién es el ejército que acompaña al rey y la reina de corazones? De esta manera, con las respuestas que nos proporcione el alumnado, conoceríamos si han conseguido los objetivos planteados al principio de la actividad y si han captado la idea que hemos querido transmitir, la cual es la diferencia de clases y la distinción de los diferentes personajes. Para nuestra segunda actividad, dentro de Mimesis 3, vamos a trabajar los valores. Y dentro de ellos, fundamentalmente el respeto, la cooperación, la valentía y la confianza.
porque nos parecen valores característicos de la etapa de infantil y además se relacionan muy bien con nuestros personajes del cuento. Hemos establecido los siguientes objetivos, que son analizar los personajes de la historia y los valores que representan, reflexionar un poco acerca del mundo fantástico y la realidad, fomentar la expresión escrita y oral a la vez que potenciamos el trabajo cooperativo y reflexionar acerca de los valores y experiencias propias del alumnado. Para el desarrollo de la actividad, la clase estará formada por 20 alumnos que se dividirán en 5 grupos de 4 personas. Cabe destacar que el alumnado podrá intervenir siempre que lo requiera levantando la mano y respetando a sus compañeros sin interrumpir, y la maestra le dará la palabra. Para desarrollar la actividad le daremos una ruleta como la que os aparece ahí, que no se ve muy bien, pero en cada espacio blanco de la ruleta pone un valor de esos 4 que he mencionado. Y habrá un alumno que será encargado de girar la ruleta. Este alumno será previamente elegido por la maestra mediante un sorteo y en clase ya estará establecida el alumno y su función. En función de que gire la ruleta y el valor que salga, todos los alumnos deben aportar una experiencia de su vida en la que reconocen ese valor. Cuando todos hayan aportado la experiencia, los 4 alumnos conjuntamente elaborarán una historia uniendo las 4 experiencias, lo que le llevará unos 10-15 minutos. Cabe destacar que estas experiencias serán breves y que la historia, pues por consiguiente, también. Todos juntos leeremos las historias y lo que nos llevará unos 5 minutos aproximadamente, y cuando las hayamos leído pondremos en la pizarra digital unas preguntas del tipo: ¿qué personaje de Alicia en el País de las Maravillas representa este valor? ¿Por qué? ¿Me puedes poner un ejemplo? ¿Te sientes caracterizado por el valor que te ha tocado en la ruleta? Y con esto queremos conseguir que los alumnos identifiquen un poco la cooperación con las funciones del conejo blanco, la confianza con el sombrerero y también por una parte Alicia, la valentía característica de Alicia que se puede ver en el relato, y el respeto que la Reina de Corazones tiene sobre los demás habitantes del País de las Maravillas. Al realizar estas preguntas, que nos ocuparán unos 10 minutos, podrán participar todos los alumnos de la clase y además conseguiremos que reflexionen un poco más allá del argumento del cuento, que asocien los valores a su experiencia personal y relacionen un poco los comportamientos y valores positivos e intenten evitar los negativos.